¿Qué hay detrás de ese discurso que dice que si no se desactivan instituciones, si no se venden activos del Estado, si no se reduce el Estado, si no se cambia la política tributaria y se mete más impuestos al aparato productivo, el Estado colapsa? ¿Qué hay en realidad para usted detrás de ese discurso? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos es un problema de oferta. Nosotros cerramos la economía el año pasado y generamos un apagón de una serie de sectores productivos. Eso nos da una situación, económica negativa el año 2020, pero también hacia finales del 2020, cuando empezamos a reactivar el aparato productivo, nos damos cuenta que la economía costarricense es muy resiliente. No estamos en una economía quebrada, ni estamos enfrente de una quiebra. Hay algunos que han planteado que el acuerdo con el Fondo Monetario y que las políticas de ajuste, sobre todo de las finanzas públicas, esas que usted menciona, la privatización, la reducción del empleo público, el ajuste en la inversión, es la solución. Esa es una vieja, añeja e innecesaria solución. Eso es un planteamiento de los años 70 del siglo pasado. En la vieja política, económica, que cuando la economía está realmente quebrada puede ser que sea necesaria, pero que aplicar esa receta, esas medidas a una economía que lo que ha estado es cerrada, es contraproducente. ¿A qué se refiere usted con una economía cerrada cuando más bien consideramos, los ciudadanos de a pie, diría un exministro de Comunicación, consideramos más bien que vivimos en una economía abierta, con tratados de libre comercio activos y con... Cerrada en el sentido de que, cerramos las fronteras, dejamos de recibir cerca de 3 millones de personas que venían al país por razones de transporte aéreo y entrada y salida. Eso significa que el sector turismo está de capa caída, eso significa que el transporte está de capa caída. Ese cierre de la economía usted lo circunscribe al tema del COVID. Es básicamente un problema de la pandemia. Exacto. No es un problema estructural, es un problema coyuntural. Cuando usted aplica medidas de saneamiento estructural y el problema es coyuntural, usted lo que se está tomando es una medicina demasiado fuerte. Entonces, sí, tenemos un déficit, pero buena parte del déficit es una parte financiera. Es la deuda, el pago de los intereses de la deuda, lo que nos ha venido cargando. Entonces ahí lo que hay que hacer, y lo que hemos planteado que hay que hacer, es readecuar la deuda interna. Las tasas, los plazos, inclusive la forma en cómo el Estado costarricense organiza las subastas de deuda, tenemos que cambiarlas, porque es necesario nosotros prorratear el efecto de la crisis de la pandemia por más años. Y extender, diluir el daño en el tiempo. Diluir el daño. Claro. Efectivamente, la pandemia nos hizo a todos un poco más pobres, pero no tenemos por qué pagar en un año o en 2 las consecuencias que van a tardar, perfectamente las podemos prorratear en una década. Sí, BBC hablaba de 8 años para volver a una supuesta normalidad, pero entonces, ¿qué hay detrás del discurso que dice que si no se venden activos, que si no se aumentan impuestos y que si no se cumple con un plan para el FMI, que el FMI no pidió, el país entraría en default? Eso es absolutamente falso. Y es falso no solo desde la perspectiva del discurso, sino de la realidad económica. Vea, la balanza de pagos de nuestro país está en las mejores condiciones. Las exportaciones del año pasado lo demuestran, el esquema financiero externo está sano, el país no está en bancarrota, como dicen algunos, y está muy lejos de estar en bancarrota, está en una condición sana, la inflación es baja y estable, de tal manera que aquí lo que tenemos es un tema básicamente de cómo resolver el problema del endeudamiento público de muy corto plazo y prorratearlo en el tiempo.
Hemos dicho que se puede hacer esquemas de financiamiento de la deuda pública interna, digamos, financiando $1.000 millones del Banco Central al Ministerio de Hacienda a una tasa del 1,5, como se acaba de hacer con las pérdidas de los bancos, con un esquema de financiamiento. Y se hicieron $1.000 millones. Así que, digamos que lo que es bueno para el ganso, ¿por qué no es bueno para la gansa? Ese esquema también hemos planteado que hay que separar las instituciones públicas en la subasta de las instituciones o de los actores privados para poder organizar la deuda a largo, mediano y largo plazo. Hay instituciones que podrían perfectamente prestarnos a 5 o 10 años, mientras que el financiamiento a corto plazo es el que hay que subastar, digamos, de último, no empezar subastando la base. Ahí hay que cambiar las reglas de la tesorería y seguro intervenir en la tesorería nacional. Pero entonces nos estamos pegando tiros en el pie. Es correcto. Pero entonces no solo hay que intervenir la tesorería, habría que hacer un marco en el camino y cambiar la forma de andar, ¿no? Yo le digo una cosa, por dicha fueron muy sabios los que decían que 4 años son suficientes. Y en este país creo que estos 4 años nos han durado mucho, pero realmente ya estamos muy cerca de cambiar las autoridades políticas. Este país merece actores regulatorios de Banca Central, de SUGEF, de CONACYF, de verdad serios, que se pongan la camiseta del país y no los intereses de unos cuantos. A eso voy, los intereses de unos cuantos. Y repito, yo sé que voy muy necio con la pregunta, pero yo sé que usted tiene una lectura sobre eso y por eso se lo pregunto. ¿Está siendo aprovechada la coyuntura del COVID-19 por un grupo de interés económico que quiere desarmar lo que queda del Estado benefactor y del Estado social de derecho que nos dio la universidad pública a la mayoría de los que tenemos por encima de los 40 años? Mire, por así decirlo. Desde el punto de vista político hay un grupo de interés alrededor de lo que llamamos el cartel de la ABC, de la Asociación Bancaria Costarricense, y lo que representa sobre todo para algunos grupos de altísimo poder económico, un pequeño grupo empresarial y de banqueros que han apoderado y usufructuado del poder político costarricense en las últimas administraciones y que hoy en día controlan a los reguladores del sistema financiero. Ese grupo usufructúa claramente de tener una deuda alta, cara y de corto plazo. Y tenemos que eliminar, regular, eliminar ese cartel. Yo les quiero decir a los costarricenses y a los cooperativistas que Costa Rica merece una regulación financiera sana, prudente, ¿verdad? Donde no se le preste al que no tiene capacidad de pago, pero que también en medio de esta pandemia necesitamos reguladores financieros que propicien la reactivación económica y la sanidad en las finanzas públicas. Acabamos de generar más de $1.000 millones a través del Banco Central al 1,5% para financiar, digamos, la cartera morosa de los bancos. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo con Hacienda? Si ese es el problema más grave del déficit fiscal, la parte financiera. Pero además, vean, necesitamos más que crédito, capitalización de las empresas. Muchos de los pequeños y medianas empresas cooperativas que estarán viendo este reportaje me van a decir que lo que no necesitan ahora más deuda, y ojalá deuda más cara. Lo que ocupan es espacio para moverse. Lo que ocupan es capital de trabajo, inyección de capital, y el Estado puede hacer eso. Lo hemos planteado en varias ocasiones, en varias medidas. Esquemas de capital a la pequeña, mediana empresa y a la empresa asociativa, cooperativa y asociativa del país, a los gremios de agricultores, a los actores productivos. En algunos casos, inclusive parcialmente la condonación de deudas. En los pequeños probablemente eso sea lo más sano. Pero básicamente lo que necesita esta economía es reactivarse. Y reactivar significa
capitalizar las empresas. Pero si es, y estamos claros en que una empresa con capital puede moverse, puede desarrollarse, puede comprar activos, puede comprar equipos y puede renovarse, reinventarse, contratar personal. Exacto. Y reactivar la economía. Pero entonces, ¿por qué cree usted, como economista, como analista de este entorno económico y político, que estamos caminando en función del endeudamiento, en función de la desactivación económica, en función de la descapitalización de la economía interna? Bueno, porque tenemos un gobierno incompetente, porque tenemos un gobierno elegido en una discusión que no fue la discusión sustantiva del desarrollo de este país, porque llevamos a autoridades políticas, digamos, incapaces a una serie de ministerios que hoy nos tienen al borde, digamos, de una crisis social, ¿verdad? En donde no hay, digamos, capacidad para plantearle al mismo Fondo Monetario Internacional ideas más innovadoras. Pero don Leiner, aquí yo creo que podemos hacer un giro en esta entrevista interesante, porque sí difiero de que no sean capaces. Lo que pasa es que siento que tienen un foco, una dirección, una inteligencia y una propuesta planificada para ir a donde nos están llevando. Okay. Hay un grupo. Alberto Den, Rocío Aguilar, hay un grupo articulado alrededor del sector financiero, las superintendencias, el Banco Central, los actores de la SUGEF. Hay un grupo que tiene una agenda totalmente clara. Y la agenda es quebrar al Estado costarricense, apoderarse de las instituciones públicas y, por supuesto, destrozar al Estado social de derecho. Y a eso están comprometidos actores en la Asamblea Legislativa, están comprometidos algunos actores del gobierno. Pero eso, de que esos actores estén ahí, es producto de que nombramos a un presidente y a un equipo de gobierno incompetente. Sí, que no tenía equipo. Es que es claro, a ver, tal vez la frase aquí que yo no es que la estoy buscando, sino que sí veo que entró un equipo muy competente, pero con un plan muy dirigido. Y era el mismo equipo competente, el equipo económico de Miguel Ángel Rodríguez del 98-2002. Vean. Ahí está doña Rocío, está don Alberto Den. No, aquí hay dos cosas. Uno, el poder económico tiene controlado al poder político. Y entonces aquí se dice que gobierna el presidente y sus ministros, pero aquí hay actores que están gobernando este país que no son necesariamente los ministros y el presidente. Aquí hay grupos claramente del poder financiero. Está hablando de zonas francas y de banca privada. Les estoy hablando de los grupos financieros, de los grupos empresariales alrededor de empresas como Canal 7, como la Toyota, empresas articuladas alrededor del periódico La Nación. Y yo no tengo que decir lo que está escrito por Óscar Aguilar Burgarelli en su libro sobre los actores del poder político y del poder económico. Lo que quiero decirles, costarricenses, es que la agenda del Fondo Monetario no es la agenda país, es la agenda de este grupo en el proyecto del Fondo Monetario que ni siquiera el Fondo Monetario nos pidió. Por eso es que yo no creo en el acuerdo con el Fondo, porque el Fondo Monetario nos hubiera prestado, aunque le hubiésemos dicho que lo que íbamos a hacer era pintar las escuelas amarillas. En este país, lo que pasa es que hay unos cuantos vivillos que en medio de la inoperancia, de la incompetencia, de la incapacidad que tiene el gobierno de Alvarado, simple y sencillamente han tomado la batuta, pero no para conducir el país, para conducir sus empresas y hacer sus intereses, los intereses del gobierno. Ahora entonces, y ya con esto cerramos, don Leiner, por ahora, me interesa mucho el tema del escenario donde de verdad se va a definir esto. De hecho, ya voy para allá, vamos para la Asamblea Legislativa. Al final todos los ríos llegan ahí. Son los diputados los que pueden consolidar o no ese planteamiento. ¿Cómo accionar frente a los diputados para no caer en un juego de un grupo específico que afecta a una gran mayoría? Bueno, yo creo que aquí se tiene que abrir la agenda
Y qué bien hecho que el movimiento cooperativo, como lo acabo de leer en La Voz Cooperativa, bien hecho que los actores sindicales, que los actores empresariales alrededor de la UCAEP, bien hecho que los costarricenses honestos nos estemos oponiendo a que se haga un festín del sector público con más impuestos, con una ley de empleo público absolutamente nefasta, bien hecho, que le pongamos coto a eso y que nos sentemos en la mesa a hablar de la agenda de reactivación económica y de la agenda país.